Hola, 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 muy buenas tardes. Nos encontramos hoy un jueves más de Lili contigo, dándole gracias a Dios por la vida, por la oportunidad de llegar a sus hogares a través de este espacio, contándoles que por aquí todo marcha muy bien, como de costumbre, y bueno, como fundación preparándonos para la gran celebración del Día de la Madre, el próximo domingo 19 de mayo, recordándole a todas las mamitas de nuestros usuarios, de los egresados, de las personas que hacen parte de la gran IPS Fundación Caminando hacia la Luz, para que nos acompañen. Como siempre, esperando que todo marche muy bien, estamos hoy nuevamente con un tema de gran interés, un tema que nos va a despejar muchas dudas, con una invitada muy especial, a la cual le agradezco por estar aquí y pues espero que usted que esté ahí, por favor, comparta, etiquete, publique, le dé like, multiplique esta información porque sabemos que son muchas las personas que necesitan conocer acerca del consumo de sustancias psicoactivas y pues el tema que nos convoca hoy, enfermedades asociadas al consumo de sustancias psicoactivas. ¿Y quién más sino una de las expertas? Ella me decía, no exagere, no es exagerar, hay que reconocer cuando las personas se dedican a hacer unas carreras limpias, integrales, llenas de academia, que invierten cientos de horas para formarse, para llegar a la consulta con todas las herramientas. Y pues para mí es un privilegio. Hoy les presento a una gran docente, terapeuta, mujer, psicóloga, amiga, hija, hermana, mejor dicho, una mujer 10 de 10, amante de la psicología, quien fue mi docente, todo lo que he aprendido en este tema de servicio. Entonces, que sea ella quien se presente. Doctora Mireya, bienvenida. Gracias, Lili. Pues bueno, ya lo ha dicho Lili, yo soy Mireya Mora, soy psicóloga, especialista en adicciones y especialista en terapia de familia y de pareja, ya con unos añitos trabajando en el tema de tratamiento de adicciones, y agradecerte por la invitación y por el tema que vamos a compartir el día de hoy, que pienso que es un tema clave en todo lo que tiene que ver con la enfermedad de la adicción y también con todo lo que tiene que ver con la recuperación, puesto que las enfermedades mentales asociadas al consumo son muchas y en realidad hay muchas consecuencias para las personas consumidoras que quizás a veces minimizamos, le quitamos importancia y no dimensionamos la magnitud de todo lo que tiene que ver con el consumo de drogas. Ok, muy bien, mi Dios Mireya. Entonces te cuento cuál es la dinámica. Aquí se van a conectar mamás, esposas, hijos, adolescentes. Estos videos los ven en muchos centros de rehabilitación, en distintos lugares del mundo, porque pues este canal está abierto para toda la comunidad. Y queremos que esta información, porque hoy vamos a hablar de trastornos asociados al consumo, de enfermedad, de salud mental, del impacto neuropsicológico que tiene el consumo de sustancias psicoactivas. Entonces queremos invitarlos que a partir de esta dinámica usted nos ayude a compartir, a etiquetar. Si quieres ver el video lo puedes replicar en nuestro canal de YouTube Lili Contigo, ahí abajito les vamos a poner el link para que ustedes nos sigan y nos ayuden a multiplicar. Antes de iniciar, pues también saludarlos, déjenme leerles desde dónde se encuentran. Bueno, ya veo que se están conectando uno a uno. Coméntele al grupo de familia, egresados, ya estamos aquí, estamos en vivo, saludando a toda la familia IPS Fundación Caminando hacia la Luz e invitarlos a que se queden aquí, ayúdenos a multiplicar, porque compartir y multiplicar también nos puede ayudar a salvar vidas. Entonces, tenemos una población muy variada. Esta información corre y corre y corre y de verdad que a veces uno no se imagina cuánto puede servir, y el objetivo de este canal es llegar a muchos hogares con conocimiento, con academia, con experiencia y sobre todo desde un marco muy responsable con la información que manejamos. Y pues bueno, es una forma de llegar a muchos hogares, a muchas mamás, a muchos chicos que hoy sufren el flagelo de la adicción y que a veces minimizan como el impacto que tiene el consumo, y desarrollamos toda una ideología de defensa al consumo, el concepto de enfermedad, ¿no? ¿Qué entendemos por enfermedad? Ajá. Mira, Lili, cuando hablamos de enfermedades mentales, hay que recurrir al concepto de salud primero, ¿no? Y cuando miramos que la Organización Mundial de la Salud define la salud como un completo estado de bienestar. Quiere decir que tener salud es vivir bien
en la parte física, en la parte mental, en la parte emocional, en la parte psicológica y finalmente en todo lo que representa la vida social, porque eso es uno de los elementos que componen al ser humano. Entonces, si alguien tiene buena salud, quiere decir que vive bien en todo el sentido de la palabra. Estar enfermo, entonces es perder la enfermedad más pensando en lo físico. Sí, la enfermedad implica que te duele la cabeza, que te agitas, que tienes taquicardia y normalmente pensamos que la enfermedad básicamente tiene que ver con un tema físico, pero cuando hablamos de enfermedad mental, entonces estamos hablando de que el ser pierde calidad de vida en todo lo que lo compone, lo que mencioné anteriormente, lo físico, lo mental, lo psicológico, lo emocional y por ende hay una vida social compleja. Entonces, la enfermedad es perder bienestar. En temas de alteraciones en los estados de ánimo, adicciones como tal, hoy nos vamos a enfocar y vamos a mirar cómo el consumo de sustancias psicoactivas puede desencadenar, ¿cierto?, estas enfermedades. ¿Cómo se define una adicción, Doc? Cuando hablamos de una persona adicta, ¿cómo lo podríamos definir para luego llevarlo al marco propiamente ya de la parte patológica? Entonces, si hablamos de adicción, hablamos de enfermedad, ¿sí? O sea, es una enfermedad. Es una enfermedad. Oye, ¿te queda claro? Es una enfermedad. No es un juego, no es un ratico, no es por tomarme el pelo, por pasarla bueno. Quien consume tiene una enfermedad. Sí, entonces la adicción es enfermedad. Es una enfermedad que está clasificada dentro de las enfermedades del área mental. Y si vemos en realidades de esta parte de enfermedad en el área mental, pues básicamente está centrado en una enfermedad de las emociones. Quiere decir que tiene un componente en lo psicológico y que está determinado, seguramente quien está en consumo no dimensiona eso, pero que está determinado en nuestro sistema nervioso central, que parte del cerebro, de ahí en adelante, donde las sustancias terminan teniendo una influencia, un efecto en nuestro sistema nervioso central y eso altera nuestra dinámica emocional. Entonces, por eso hablamos también que es una enfermedad de las emociones. La persona adicta no sabe manejar sus emociones son muy variables, sí, hablamos de emociones, la alegría, la tristeza, el miedo, la ansiedad, la rabia, son muy variables en la persona adicta. Y ellos no logran ver que es que el consumo o dispara ese manejo inestable de las emociones o también buscan como apaciguar o regular una emoción que en el ser está descontrolada y a través de la sustancia inconscientemente como que buscan regularla, ¿sí? ¿Qué pasa? En la medida en que hay una sobreestimulación en el sistema nervioso central que implica una producción de nuestras propias sustancias neuroquímicas, pues hay una alteración en nuestro funcionamiento neuroquímico en la medida en que se consume. Doc, ¿todos podemos ser adictos o hay algunos elementos fundamentales a nivel familiar, social, psicológico que te hace predisponente o digamos que puedes adquirir como tal una adicción? Bueno, tú lo has dicho, sí, digamos que yo pensaría que todos de alguna manera tenemos un riesgo de desarrollar una adicción, pero hay personas que tienen más vulnerabilidad para que finalmente en su proceso de vida, cuando entran en una relación con una sustancia, el alcohol, la marihuana, la cocaína u otras sustancias, en que en realidad tengan un gusto y terminen en un consumo que se va volviendo repetitivo a través del tiempo y que finalmente la persona no tiene el control. Tú lo decías, ¿qué hace más vulnerable a una persona? Su etiología es múltiple, es decir, el origen de la enfermedad es múltiple. Puede que tenga un componente físico que ninguno de nosotros conoce. Se dice, por ejemplo, que los hijos de padres alcohólicos tienen una alta probabilidad también de ser alcohólicos. Son estudios, son investigaciones, no quiere decir
que todos los hijos de padres alcohólicos van a ser alcohólicos, ¿sí? Sí. Pero que ahí hay un riesgo, hay una vulnerabilidad, entonces puede que tenga unos elementos desde la parte física, puede que haya unos elementos por el contexto de vida en el que crece, lo que llamamos familias disfuncionales, que implica que hay un mayor riesgo de caer en una adicción, ¿sí? Porque hay mala comunicación, porque hay maltrato, porque hay abusos, porque hay desprotección, porque hay necesidades insatisfechas desde lo que es la familia. No podemos negar que hacemos parte de una sociedad que es altamente consumidora, inicialmente de alcohol, de cigarrillo, pero en general somos consumidores de muchas cosas. Y esa sociedad que es permisiva frente a los consumos, pues también manda un mensaje como de que es normal hacerlo. Entonces, en función de esa etiología hay muchos elementos que terminan influyendo en que una persona desarrolle la enfermedad. ¿Sí? Su misma dinámica emocional, son más inestables, hay baja autoestima, son inseguros, como que no tienen adecuados elementos para gestionar emociones y afrontar situaciones de la vida. Y esta sociedad pues manda mensajes muy favorables al esta consumo. Sociedad que nos está viendo, sí, y esta sociedad que necesitamos que comparta en este momento, ahí donde usted está, ayúdenos a compartir porque es una información que está fundamentada en la experiencia, en la academia, en lo que sentimos en la consulta. Y si hay algo que nos identifica, son más de 20 años trabajando, conociendo el dolor de la enfermedad. Porque cuando he participado en el Congreso, en las mesas técnicas y en el Comité Accidental de la formulación de la Política Nacional de Salud Mental, y hablo desde el dolor del adicto, desde el dolor de la persona que sufre y que era un individuo que se enganchó con una sustancia, llámese alcohol, llámese TUCB, llámese cocaína, Boxer, como la queramos llamar, y entra en un mundo donde ni siquiera él alcanza a dimensionar ese impacto neuropsicológico, cómo su sistema nervioso central se va a alterar, cómo sus emociones, teniendo en cuenta lo que nos refiere es que la enfermedad de las adicciones tiene de base la alteración, ¿cierto? La enfermedad de la adicción tiene de base las emociones y su afectación, pues uno dice, óyeme, no es un juego, no es un tema de que la sociedad nos aplauda, no es un tema de que la sociedad la legalice o la apruebe, sino que es un tema del ser, es un tema de esa personita o ese adulto, esa mujer, porque es que ya no hablamos solo de niños, ya cualquier persona puede engancharse en un tema de estos, que sufre y que muchas veces no se reconoce como adicto, que muchas veces su familia también minimiza su adicción, que muchas veces evadimos por el tema del qué dirán, porque pensamos que eso no nos va a pasar a nosotros, que eso le pasa a todo el mundo menos a mis seres queridos. Y bueno, volvemos a la realidad, está esa personita que se engancha, que ya está enferma. ¿Qué empieza a pasar? ¿Dónde empezamos a ver la enfermedad? ¿Cuándo esta persona y qué tipo de enfermedades podemos tratar? ¿Cuál es lo qué nos dice la academia? ¿Qué nos dice la experiencia? ¿Y cómo se engancha él, quizás sin darse cuenta, en una serie de situaciones de vida que luego se vuelven casi que inmanejables? Mira, yo tengo claro que la persona cuando conoce la sustancia, pensemos que alcohol, que es como lo normal, lo legal y frente a lo que hay, pues una conducta más favorable en nuestra sociedad. La persona no se toma el primer trago pensando, me voy a volver alcohólica. ¿Sí? Igual sucede con probar marihuana, inhalar pegante o ir avanzando en otro tipo de sustancias un poco más fuertes. Yo creo que la persona trae ya de su vulnerabilidad, pero él no lo sabe, ¿sí? Él no lo conoce. Y por curiosidad, por experimentar, se da el permiso de consumir, más cuando hay una cantidad de sustancias que uno empieza a escuchar como que en la calle, en la sociedad se vuelven normales, ¿sí? Pero como él no sabe lo que representa y además la persona siempre tiene la idea de que yo lo puedo controlar. Entonces, ¿qué pasa? Al inicio del consumo, el efecto para la persona es favorable, ¿sí? Porque lo que produce es placer. Alegría, Se desinhibirse. La persona tímida se toma unos tragos y se siente como con más valentía
para hablar, para bailar, para mantener una conversación, para caerle a la niña que le gusta. Sí, inicialmente el efecto es placentero para quien lo consume. Y ese mismo efecto placentero hace que la persona se mantenga en el consumo. Pero como la enfermedad no es estática, la enfermedad evoluciona porque es progresiva, pues va a haber un momento que todo ese efecto placentero dura menos tiempo. Sí, el efecto dura menos tiempo porque como además tiene todos unos elementos orgánicos, neuroquímicos, entonces si tú le das muchas veces la misma sustancia, el cuerpo se acostumbra a ella y genera como una dependencia, que es en realidad la adicción es depender de algo, sentir que necesitas cada vez de una sustancia en este caso, pero podemos hablar de otro tipo de conductas, para sentirse mejor. Aumenta la cantidad, aumenta la dosis, porque cada vez ese efecto dura menos o es menor y en comparación a más. lo que inicialmente experimentaba y cada vez lo va a necesitar más. ¿Qué pasa? A través del tiempo, entonces la persona puede llegar a un tema crónico y la parte crónica de la enfermedad es que cada vez la persona vive más para consumir, porque si no lo hace, se enferma. O sea, si vemos a alguien con alcohol que se vuelve un usador de no solo de la fiesta, no solamente del fin de semana, del viernes para compartir con amigos, sino que cada vez necesita hacerlo más y en su efecto lo va haciendo, pues la persona cuando para de beber, sí, va a sentir la abstención. Y la abstención, por un lado, tiene un componente físico, sí, porque las enfermedades asociadas al consumo de sustancias psicoactivas tienen un predominio en la parte mental, en la parte psicológica, depresión, ansiedad, de pronto la bipolaridad, sí, pero también tiene un componente orgánico. Entonces, una persona alcohólica crónica que un día no tuvo para el cuartico de aguardiente y no se lo puede tomar, pues va a hacer un síndrome de abstinencia, suda, tiembla, tiene dolor en el cuerpo, tiene malestar de estómago y así con las otras sustancias, ¿sí? Hablo de alcohol porque quizás es lo que más vemos, a lo que más nos damos el permiso, pero igual sucede con la marihuana, igual sucede con la cocaína, hoy en día el tema del TUCB, los inhalables, el pegante, ¿sí? Los ácidos, los opioides. Hoy en la consulta, por lo menos en mi caso, recibo mucha gente con dependencia a tramadol, por ejemplo, que es un medicamento para el dolor, médico. ¿Sí? Y todo lo que hemos escuchado en los medios del fentanil, o sea, toda una cantidad además de nuevas sustancias que tienen un efecto físico y que tienen un efecto psicológico, ¿sí? Doc, y tú, o sea, cuando te escucho viene a mi mente cuánto desconocimiento tenemos como padres de familia, como seres humanos, frente a un tema que crece y crece y que hoy encontramos casi que en todos los hogares colombianos hay un adicto, hay una persona enferma de adicción y lo queremos tapar y lo queremos esconder y etiquetarlo y juzgarlo y a veces hablamos de los adictos, de los habitantes de calle, pero cuando el tema toca nuestra puerta, creo que la boquita se nos cierra y empezamos a hacer esto, a buscar canales, a buscar espacios, porque además no es fácil reconocer que tengo un hijo, un familiar, un hermano, mi esposo, mi hija se está perdiendo en una adicción, porque también afecta no solo a quien la consume, sino también a quien convive con él. Y la familia también vive el mismo tema de no aceptar que es un enfermo, de no aceptar que ellos no lo pueden curar, que ellos no lo pueden tratar, y eso lo que hace es cronificar la enfermedad. ¿Cuáles son esos síntomas, Doc, o aspectos, características de que hay una adicción que crece? La persona en que cambia, cuáles son como esos elementos, para que usted que esté ahí también empiece a identificar y como a despertar y a poner el semáforo y la alerta de darnos cuenta que posiblemente puede estar pasando algo que tú escondes, que no aceptas o quizás necesitas ayuda y no lo hacemos. Entonces yo quiero que estemos muy atentos a cuáles son como esas manifestaciones, hay algunas categorías, cómo podemos detectar así pues en un primer momento que hay una adicción en alguien. Listo, mira, hay una cosa desde lo que les compartía y es que la persona no consume una vez y se volvió adicta,
¿sí? Pero quien se da el permiso, por ejemplo, de consumir una sustancia ilegal, porque también debemos partir, independiente de que nos movemos más en la parte clínica, que las sustancias están desde lo que es el deber ser, desde lo que es como la conciencia moral, están clasificadas sustancias legales y sustancias ilegales, ¿sí? Entonces, cuando alguien ya se da el permiso, no solo de tomar trago, que es legal, sino que además pasa a otras sustancias que ya son ilegales, uno dice, acá ya pasa algo porque está haciendo algo que se supone no es correcto, no es legal. Entonces, hay unas etapas, está ese consumidor social, ese consumidor experimental que lo hace más en grupo, que no lo hace todas las veces, que genera espacios para consumir, normalmente son más de socialización, de diversión, pero al que sí le termina gustando y el que siente que, oiga, esta sustancia tiene poder porque me hace encantador o porque me hace ser menos tímido, o porque si vivo mal geniado, me fumo un bareto y me relajo, y entonces ya la ira se va, o sea, acorde al efecto de cada sustancia, pues la persona queda ahí como pegada. Y va a haber un momento que pasa una etapa de abuso, que es donde ya empezamos a ver como que la enfermedad se hace más presente, más evidente. En el abuso, la persona cambia su manera de relacionarse con sus seres amados, porque de alguna manera sabe que está haciendo algo que no es bueno, pero en su ser interior también es algo que él quiere hacer. Entonces, ¿qué hacen? Se aíslan de actividades que normalmente se compartían en familia, su círculo social que tenía personas sanas, normales, ¿sí? Empieza a ser un círculo más de consumo, de personas que uno empieza a ver como que es como negativo. Sí, y no es que sea negativo porque sea mala persona, sino porque también está en la enfermedad, en el patrón de está consumo. en todo ese estilo Entorno. de vida que está asociado al consumo. La persona físicamente empieza a tener un deterioro. Lo que pasa es que yo creo que uno en la misma convivencia diaria, uno no logra ver que si hay un cambio físico. Quien está en consumo, sí, se adelgaza. Quien está en consumo empieza a tener ojeras. Quien está en consumo se ve más pálido. Cuando estamos en procesos de tratamiento y la persona lleva un tiempo sin consumo, uno empieza a ver como que, oye, hay otra cara, hay otra mirada, hay otro semblante. Su piel. Sí, cambia la piel. Hasta el olor. Los ojos, todo. La energía. Que uno dice, mira que te dan una cantidad de cambios cuando la persona está en un consumo problemático, pero uno no se da cuenta. No se da cuenta. Ni ellos mismos. Ah, no, y además se miran en el espejo y se ven bien. Claro. Y se comparan con otros adictos, ¿no? Está pálido, está ojeroso, está amarillento, está más delgado. Esas cosas son señas de que está habiendo un efecto en su parte física, como finalmente los ubica en un mundo que es muy el de ellos, ¿sí? Como las subculturas del consumo cambian su manera de vestir, empiezan a usar cosas como accesorios que de alguna manera son representativas de una sustancia o de una subcultura del consumo. Digamos que eso es lo que a primera vista se ve, pero uno no ve. ¿Sí? O sea, sí. Esos son los síntomas que, digamos, en la casa deberíamos detectar. Sí. Pero hay algo muy difícil y yo quiero hablarles siempre al corazón de ustedes. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Y la enfermedad habla, la enfermedad da señales, la enfermedad pide ayuda. Yo creo que es de las únicas enfermedades que pide ayuda porque la persona dependiente del consumo de sustancias psicoactivas hace cientos de cosas para ser ayudado. Y aunque él no se dé cuenta, cuando se pierden objetos en la casa, cuando hay riñas familiares, cuando hay hurto, delitos, cuando hay consumo, cuando hay ocultamiento, cuando hay deserción escolar, cuando hay bajo rendimiento social, cuando hay desconexión familiar, pues te están diciendo ayúdame. Pero muchas veces no, porque pensamos que no es conmigo, que no es con nosotros. Y aquí es donde la gente desafortunadamente, doctora Mireya, busca ayuda. La mayoría, te lo juro, en mis 22 años, no sé si en su fundación es diferente, porque además trabaja en una prestigiosa institución también. La gente llega cuando el muchacho ya está en las últimas.
Y entonces ya lleva 5 años, ya ha estrellado 3 carros, se ha fumado la herencia, ha acabado con todo y ahora sí ayudémoslo. Porque es que antes estábamos esperando que él quisiera o era que nadie lo quería, es que en la casa lo rechazaban. Y llegamos aquí a un punto donde nos vamos a aterrizar ya propiamente en el tema de las enfermedades asociadas y la gente se asusta, es cuando ya lo ven hablando solo, bailando solo, agresivo, despersonificado, ansioso, con trastorno de sueño, con trastorno de alimentos. Qué triste eso. Por eso yo pienso que en cada una de las fases que la doctora nos comentaba, hay que buscar ayuda. No esperemos a que tenga el costal, no esperemos a que esté bajo el puente. Y si usted que está aquí, por favor, tiene preguntas, inquietudes, déjenoslas aquí en el chat y se las respondemos. Etiquete, comparta, ayúdenos a ayudar para que más personas puedan detectar y prevenir que sus hijos lleguen a una adicción, puedan hacer una intervención a tiempo. Porque es muy cierto, no es lo mismo intervenir a alguien que lleva 2, 3 consumos o a alguien que ya lleva 10, 15, 18 años y ya con una dualidad, con una comorbilidad, con diagnósticos múltiples. Entonces vamos a mirar eso, Doc. Aterrizándonos, ya vimos los síntomas, ya dijimos que la persona pues perdió el control, consume para vivir y vive para consumir. ¿Y cómo empieza la psicología clínica ya a verse aquí en el plano de las enfermedades mentales? Listo, mira, ahí hay una cosa y es que por eso se encuentra clasificada dentro de las enfermedades del área afectiva. Sí. Y lo hablamos como una enfermedad de las emociones. ¿Qué pasa? Las sustancias se clasifican acorde al efecto en el sistema nervioso central. Entonces, hay sustancias que son depresoras del sistema nervioso. Quiere decir que en el cerebro, ¿sí?, hay un receptor de ellas y apenas llega la sustancia, ya se ha metabolizado y ha pasado todo el proceso, llega ese estímulo al cerebro, el cerebro produce una sustancia química, nuestros cuerpos producen también nuestras propias sustancias químicas y produce neurotransmisor, adrenalina, serotonina, dopamina, endorfinas, acorde a la sustancia. Las depresoras son, por ejemplo, el alcohol. La depresora es, por ejemplo, la marihuana. Depresoras son los opioides, ¿sí? Voy a mencionar así poco porque hoy la lista de sustancias es enorme. Entonces, ¿qué hace? Esa sustancia, con un consumo repetido a través del tiempo, la persona se va a deprimir, ¿sí? Ese es el objetivo de la sustancia químicamente. Realmente es un depresor. Puede es un depresor. Que la persona no consuma para deprimirse como tal, ¿sí? No lo hace conscientemente, pero es que es un depresor del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? Que a largo tiempo en consumo, uno dice, o la persona tiene depresión o el problema es la sustancia que consume. Y cuando acuden a un tratamiento médico inicialmente, porque ya está viendo, no duerme, no tiene sentido de vida, deja de cumplir con sus responsabilidades, hay un llanto inmotivado, injustificado, no tiene deseo de comer, entonces uno se preocupa es por eso, ¿sí? Incluso el mismo consumidor muchas veces llega a una cita médica y se le olvida decir que es que toma bastante traguito, o tiene pena de decir que fuma marihuana, y puede que el diagnóstico sea depresión, que nos pone la tarea un poquito más complicada porque muchos llegan con diagnóstico de una depresión. Evidentemente tiene una serie de síntomas que nos muestra eso. Pero es que si deprimido y sigo bebiendo, deprimido y sigo fumando, sí, deprimido y sigo haciendo cosas asociadas a esto, ¿qué pasa? Alguien en consumo, pues finalmente se llena de problemas. Sí, tiene problemas económicos, empieza a tener problemas en su espacio escolar o en su espacio laboral, hay conflictos con la familia, la persona puede que se enlagune, que pierda conciencia, al otro día no se acuerda qué hizo, está sin plata, eso hace que sienta culpa, vergüenza, ¿sí? Y entonces todo eso uno dice, está deprimido. Y en realidad cuando entran a un tratamiento, pues uno debe poner atención en signos de depresión, pero hay que trabajarle para que esté en cero consumo. Solo después de un tiempo en abstención es que uno dice, venga, sigue triste. Es decir, ya no hay sustancia, se mantiene triste,
puede haber ya una afectación de tipo neurológico inducida por el consumo Como de la parte sustancias neuroquímica. psicoactivas. Entonces ahí es cuando ya podemos decir, esta persona está deprimida. Hay una cosa, por ejemplo, que creo que tú lo estabas compartiendo. Hay personas que por sus consumos puede que terminen en una depresión. Hay personas que por su consumo hagan un tema de ansiedad. De hecho, en general la persona adicta, cuando no consume, siente ansiedad. O sea, de alguien que ya tiene una dependencia y está deseando consumir, si no lo hace, va a haber una ansiedad muy alta. Entonces, ¿qué pasa? Estoy ansioso, estoy desesperado, tengo malestar, pues consumo. Y al consumir, aparentemente, se quita eso. Se me quita la ansiedad. Ajá, el adicto en general es ansioso. Pero esta es una época en el mundo, yo creo que después de pandemia, donde el trastorno ansioso es una realidad y que cada vez más personas Lo buscan sufren. apoyo, sí, porque hacen episodios ansiosos. Entonces tenemos la primera de la que hemos visto, depresión, Ajá. que es generada por el consumo, vamos a nombrar 3, en este caso, alcohol, marihuana y distintos opioides. Por eso es que muchas veces la gente dice que por qué toma y se pone triste si es que anoche estaba contento. Pues resulta que, ¿qué sucede? En su primer momento, mientras el alcohol se metaboliza, funciona como un estimulante. Ajá. En un primer momento nos ponemos chévere, la niña se pone más alegre, más cookie rápida, digo yo, todos muy desinhibidos, los hombres muy desinhibidos, y después dicen, ¿y por qué los compadres se agarraron? Y esta porque está ya llorando y se acuerda del novio de por allá de la época de Ahí UPA. ya la sustancia hace su efecto. Su efecto ¿sí? real. Ya que estamos hablando de lo del alcohol, eso es lo que pasa. Los primeros tragos es estimulante. Arriba. Sí, sube la persona, el ánimo, el entusiasmo. Pero si un alcohólico se tomara solo 3 tragos y queda prendidito, pero como estamos hablando de alcohólico, no se toma 3 tragos. Entonces, en el momento en que aumenta el consumo, es ahí donde tenemos, yo siempre digo, al comienzo baila chévere, no pisa la pareja, es buen conversador. En la medida en que el efecto depresor de la sustancia está en la persona, vamos a encontrar el que llora, el que le da la querendona, ya no es tan consciente y en su avance, pues alguien que está completamente ebrio, que se queda dormido, trate de cargar un borracho para ayudarlo a acostar. No, por Dios. Pesa enormemente y al otro día un guayabo, que en realidad todas las sustancias producen la resaca, ¿sí? O el guayabo, como normalmente lo llamamos. Y todas las sustancias llevan a que posterior al consumo la persona quede en una fase como depresiva. En este caso, como tal, ¿no? Estamos hablando de depresión. Y la vergüenza, la culpa, la tristeza. Aislamiento. Sí, entonces me emborracho 3, 4 días y me escondo otros 3 o 4, no hablo con nadie, me siento mal. Es muy fuerte el tema, ¿no? Es muy fuerte y yo pienso que lo más difícil bajo el estado de cualquier sustancia es perder el control. Es no saber qué pasó. Es que al otro día me digan, es que usted hizo, dijo, usted amenazó, usted, o ni siquiera saber dónde amanecí, dónde dejé mi carro, dónde está mi celular, dónde está mi billetera, qué le dije a mi pareja, qué pasó en la fiesta de 15, me tiré la fiesta. Entonces, claro, como depresor cumple su función y es que la persona baje su estado de ánimo, afecta emociones y a través del tiempo, la DOS lo hacía muy claro, más o menos bajo el modelo que maneja nuestro psiquiatra es 90 días sin sustancia para determinar si hay un trastorno por la suspensión, obviamente la misma, que es la que nos permite darnos cuenta, ¿no? Sí. Por eso hay que internarse. Hay mucha gente que dice, no, es que yo puedo solo, es que yo no me interno. Pues ¿quién va a garantizar que tú no te estás drogando si no es un encuadre terapéutico, un modelo terapéutico, un soporte terapéutico? Bien, Doc. No, pues qué interesante todo esto, Doc. Pegado al alcohol, una de las cosas que he observado a través del tiempo, cuando la persona va primero a un servicio médico, de psiquiatría, pero no, los profesionales, no todos los profesionales saben de adicciones. Entonces llega mucha gente que puede venir con diagnóstico de trastorno afectivo bipolar. ¿sí? Entonces uno dice, es bipolar. Hay una cosa y es, en general el adicto es como si fuera un bipolar, ¿sí? Porque como vive esa fase que tú dijiste, al consumo está la desinhibición, se estimula,
se muestra extrovertido, eso, pero después viene una caída. Entonces incluso muchos hablan que es como si tuvieran doble personalidad. No, la persona en su enfermedad de las emociones hace esas subidas, ¿sí? Euforia, excitación, felicidad, alegría y la caída. ¿Qué pasa? En la medida en que el consumo aumenta, esas fases son más rápidas. Y uno ve, oye, hay muchas personas que pueden llegar con un diagnóstico de bipolaridad, la consulta ya de tratamiento psicológica que nosotros manejamos, lo mismo que con el alcohol y con cualquier otra sustancia, debe haber abstención total de la sustancia en el consumo, un tiempo, para que podamos hacer seguimiento de desintoxicación, para que podamos hacer seguimiento a si la sintomatología está presente. Desde la experiencia, alcohol también nos va a reportar el diagnóstico bipolar, especialmente en mujeres, que son las que más tenemos. Y la bipolaridad es manía y depresión. Manía y depresión. Una enfermedad desde el área de lo afectivo súper difícil. Compleja. Es muy compleja. Además que convivir con alguien, ellos mismos no se entienden y además va a ser difícil poderlos entender. Bien, Doc, tenemos la ansiedad. Ok, bueno, finalmente lo que les decía, en realidad el consumidor suele mostrarse ansioso y pasa por diferentes etapas. Primero, la ansiedad por consumir, pero aún consumiendo, como hay un momento en que ya no se satisface, como que ya no se llena, como que ya no lo disfruta, va a empezar a haber un tema de ansiedad. Uno era inicialmente por lograr consumir para satisfacerse y al parar el consumo pues van a haber unos elementos ansiosos y en general vamos a ver que hay muchas personas que incluso parando con su sustancia problemática o su sustancia básica de consumo, por eso vamos a ver que tienden a ser muy fumadores de cigarrillo, que empiezan a tener un tema con la alimentación. El sueño. Sí, en Fundar llegan... Sí, desnutridos, pálidos, ojerosos, y en 15 días están gorditos, y entonces lo primero que uno dice es como que ya están recuperados. Físicamente, obviamente, hay una mejoría, y lo otro que vamos a ver es que están gordos es porque finalmente están ansiosos y empiezan a manejar el tema con comida. Compulsivamente. Sí, y ya a través del tiempo, cuando llevan tiempito en abstención y en recuperación, en crecimiento como parte de su proceso de recuperación, puede que muchos sigamos viendo algunos elementos ansiosos, ¿no? Doc, bueno, tú sabes que los buenos programas, porque hay que clarificar también que frente a una adicción no se trata de salir corriendo con mi familiar adicto y meterlo en cualquier roto. No. Perdónenme, así lo hablo yo, pero pues aquí promovemos los programas con seguridad del paciente, con programas de calidad, con una línea de tratamiento, con una ética y además con una evidencia científica. A veces la gente lo llama a uno y le dice, es que lo he metido 10 veces en la fundación, mi primera puñalada. No, pues o sea, primero cualquiera tiene una opción, tratar la enfermedad. También se necesitan profesionales idóneos. Y la especialización, por ejemplo, en adicciones es una realidad. Hay gente que dice, soy especialista en adicciones. Yo le digo, ¿dónde estudiaste? Dice, no, porque llevo tantos años tratándolas yo. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Y cuando la gente busca la ayuda, a veces pareciera que las mamás solo quieren es como salir del problema. Quíteme en este problema o encierren el problema, dopen el problema, pero poco miramos la calidad de los programas. Entonces aquí nos preguntan, Doc, que cuáles son los pilares, dicen acá 3, nos ponen 3 pilares fundamentales para que se dé una recuperación. Nos pregunta Mariano Pineda desde España, un saludo para Mariano, para toda la gente de Estados Unidos, México, Canadá, desde el Huila, desde Ibagué, de Tolima, Cundinamarca, a todos reeducados, muchas gracias. ¿Cuáles serían, Doc, que tú consideres los 3 pilares fundamentales para la recuperación? Bueno, si primero lo pensamos desde la persona que tiene la enfermedad, uno es que la persona de alguna manera quiera la ayuda. Sí, para mí está claro que los tratamientos no pueden ser obligados. Y es lo que normalmente encontramos, ¿no? El usuario puede llegar diciendo yo quiero, pero yo quiero porque mi mujer me va a dejar,
Los muchachos, yo quiero porque mis papás me trajeron. Yo quiero porque me Sí, toca. me toca. Y puede que haya instituciones que de algún momento, en un primer instante, Se trabaja la se involuntariedad. trabaja desde esa parte. Pero la persona, a través del Proceso, proceso, hay que desarrolla ayudarlo en el proceso a que desarrolle su deseo voluntad de cambio, su motivación para el al cambio, y que ya en un momento determinado la persona quiera hacerlo, ¿sí? Entonces, si lo hablamos desde el usuario, el paciente, la persona que tiene la enfermedad, una de las cosas que yo pienso es que la persona tiene que de alguna manera querer la ayuda, porque obligado no funciona. Segundo, que ya pensando no solo en el usuario, sino también pensando en las entidades, en los profesionales o en las instituciones que brindan el tratamiento, que el tratamiento sea un tratamiento integral, porque les decía inicialmente, si hablamos de enfermedad, estamos hablando que es que la persona pierde bienestar en todas las áreas del ser, y alguien adicto está enfermo, entonces pierde calidad en lo físico, en lo mental, en lo emocional, en lo psicológico, en lo espiritual, y los tratamientos deben tener un equipo, ¿sí?, interdisciplinario, que contribuyan en la atención a ese usuario. Quiere decir, hay que atender la parte médica, hay que atender la parte psicológica, mental, y muchas veces el profesional que debe entrar ahí a cumplir un papel es psiquiatra. Se debe trabajar toda la parte psicológica, porque hay que trabajar familia, porque hay que trabajar con ese ser en su autoestima, hay que ayudarlo a sanar, porque el adicto no es adicto porque le gustó la sustancia y ya. Sí, y cuando alguien llega a una fase crónica, sus tragos, sus consumos no son de fiesta, sus consumos no son por felicidad, sus consumos ya tienen dolor, ya hay sufrimiento, que es parte de lo que le digo muchas veces a las familias. Usted puede decir, él por allá feliz, divirtiéndose, y yo acá sufriendo. O sea, cuando estamos hablando de alguien que es dependiente, sus consumos no son de rumba, sus consumos son porque tiene abstención, porque tiene miedo de parar de consumir, porque siente que no va a poder parar de consumir, que no va a poder recuperarse. Por eso muchas veces en los programas como de 12 pasos y de autoayuda y de grupo dicen, vuelva que esto funciona. Sí, se reafirma mucho como que crea que se puede recuperar. Siga viniendo que esto funciona. Exacto. Entonces, una de las cosas que pienso es que los programas sí deben tener una atención integral, ¿sí? Y que hoy en día debe haber un equipo profesional. Y un equipo profesional que sepa de adicciones, que tenga de alguna manera la formación académica, lo que nosotros hablamos como de la especialidad en adicciones. Existe la especialización en Colombia, en España, en México. O sea, hay que formarse en el tema. No es solo la experiencia que tengo trabajando, que ayuda mucho, pues obviamente sí, claro. Yo hace 20 años hice la especialización y tenía un conocimiento teórico que era el de la universidad. Y yo siempre digo, pues lo que yo hoy en día sé de adicciones es porque mis pacientes me lo han enseñado. El consultorio lo enseña. Sí, ellos son los que me lo han enseñado. Y lo otro es que para mí es clave que en los procesos se trabaje con familia. Familia. Sí, la esposa, los hijos, los papás, o sea, todo lo que representa familia, porque la familia puede ser una mantenedora de la enfermedad. De la enfermedad. Y la familia también viene afectada, enferma, está enferma y necesita trabajar en ellos mismos y fortalecerse para hacer red de apoyo. Claro. Sí, porque se necesita hacer red de apoyo. Y pues bueno, hoy en día desde nuestro modelo de salud, del ministerio, de las secretarías de salud de cada región, pues hay una normatividad para que los programas sean habilitados. Sí, sean habilitados. Y tú sabes, desde tu institución, que la habilitación de un programa para tratamiento en adicciones no es cualquier cosa, no es fácil. No es fácil ni lograrlo ni mantenerlo. Es muy complejo y se requiere mucho amor, compromiso y pasión por la causa de la rehabilitación. Sí. Bueno, también encontramos y vemos mucho en esas remisiones que nos llegan de pacientes que vienen ya por una urgencia, una sobredosis, que han estado y visitado unidades mentales o que vienen remitidos de clínicas en psiquiatría, digámoslo así. Palabras como trastorno obsesivo compulsivo, palabras como esquizofrenia,
¿Todo eso lo puede dar una adicción? Total, es una realidad. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo? Listo. Una cosa es el trastorno obsesivo compulsivo. Es la persona que mantiene un esquema de pensamiento obsesivo. Sí, los adictos en realidad de su manera de pensar tienen una forma que predomina en el pensamiento, que es la obsesión. Y en la conducta son compulsivos, es decir, su comportamiento cuando están en la acción no tiene límite. Pero cuando hablamos de trastorno, quiere decir que es algo que ya hace parte como de la personalidad y que aún sin consumo son obsesivos. Sí, entonces vamos a tener las personas que tienen una serie de comportamientos repetitivos, por ejemplo, con el aseo. Y entonces tienen la sensación de suciedad en las manos y se lavan frecuentemente las manos. Sí, uno puede buscar estar aseado, pero no está cada hora entrando a lavarse la mano rigurosamente. Eso solo nos pasó en pandemia porque nos daba miedo el COVID. Sí, pero entonces hay un trastorno que ya es de la personalidad y es lo que llamamos que tienen un TOC, obsesivo compulsivo. Eso hace parte también, sí, está asociado a todo el tema de la adicción y que la persona termina desarrollando ese tipo de rasgos de la personalidad. Lo otro que es el más fuerte, sí, creería yo, que es una de las cosas que me parece que es muy, muy doloroso atender pacientes que por su conducta adictiva de consumo de psicoactivos o incluso de otro tipo de conductas adictivas, el juego y demás, pues hacen una desconexión con la realidad. La esquizofrenia sí es estar desconectado de la realidad y construir la suya. Eso no se hace consciente, eso no lo planea, sí, sino que empiezan a haber alucinaciones visuales, auditivas, táctiles y muchas están determinadas desde la sustancia. O sea, alguien que consume inhalables. Yo siempre pienso en inhalables como para que la gente lo relacione. Si vieron La vendedora de rosas, con el consumo de pegante, de Sacol, de Boxer, como lo llaman en distintos espacios, pues ellos alucinaban. Es decir, veían cosas que no eran reales, pero de alguna manera estaba mostrando lo que en su mente o en sus emociones estaba ahí como necesitando, de lo que estaba carente. Sí, entonces, cuando hablamos de una esquizofrenia, la persona alucina. O sea, ve cosas que no son reales. Doc, yo leía un reporte de la UNOC en un estudio que hicieron que hay, digamos que cierto nivel de estudios que muestran cómo la marihuana es uno de los principales desencadenantes de la esquizofrenia. Total. Lo que pasa es que, bueno, yo ya me siento acá como viejita en el tema de las adicciones. Y yo decía, qué extraño, pero la marihuana no produce eso, ¿sí? Porque uno al trabajar hace 20 años atrás, hace 20 y pico años atrás, que había un predominio también de personas en tratamiento con uso de marihuana, con problema de cannabis, uno decía, no, la marihuana no hace eso, porque estaba asociado también como a todos esos mitos y toda esa creencia, que la marihuana es la plantica, que la marihuana tiene un tema ahí como de trascendencia, que tenía unos elementos, sí, asociados a eso. Pero es que las sustancias han cambiado a través de los años. Finalmente esto también es un negocio para alguien. Y para quienes de alguna manera es un negocio, quieren que la sustancia cada vez tenga un poder adictivo más fuerte. Y cada vez buscan más sacar como los componentes más fuertes de las sustancias o inventarse nuevas sustancias o mezclar una serie de sustancias. Y eso es lo que pasa con la marihuana, ¿no? Hoy en día ya no hablamos del cannabis, de la sustancia, la plantica natural, hoy hablamos de sustancias tipo creepy, que ya es un tipo de marihuana sintética, que tiene todo un proceso para que se dé la plantica y toda la elaboración. Y en los últimos años, Lili, yo creo que pasa algo y es que uno encuentra más, incluso muchachos muy jóvenes, ¿sí? Que son los que son más usadores de marihuana, donde uno dice, en serio, ya tiene un diagnóstico de esquizofrenia y es real. No es solamente una psicosis tóxica, ¿sí? No es que hizo un episodio psicótico por intoxicación con la sustancia y cuando pase el efecto y se atienda, sí, se va a regular y se fue la psicosis, ¿sí? Sino que uno dice, en serio, ya tiene el diagnóstico de esquizofrenia. Ya es algo crónico. La esquizofrenia no tiene cura. Dios, no tiene cura. La esquizofrenia implica
un acompañamiento para por toda la psiquiatría vida. con medicamentos para el resto de la vida. Y ahí sí viene como que lo difícil es, los medicamentos son costosos, no los suministran fácilmente. Las oportunidades laborales. Sí, la persona no quiere estar dopada por un medicamento, pero es que si no se lo toma no duerme, pero es que si no se lo toma tiene pesadillas, pero es que si no se lo toma Escucha de pronto cosas. va a empezar otra vez a escuchar ahí el murmullito de la alucinación auditiva. Entonces se ven anormales, en realidad la gente dice, este está como loco. Y es empezar a cargar no con el rótulo del adicto, que es quizás el que... El más ¡Qué fuerte. pena! ¿Sí? Sino ahora es el adicto loco, el loco de la familia. Porque en nuestra sociedad no es, tiene esquizofrenia No, paranoide. nada. No, está loco. Está loco. Y la persona en su interior está pensando que está loca. Y además lo tratan como loco, la sociedad lo estigmatiza, lo rechaza, lo vulnera, y pues muchas familias también no están entrenadas para vivir y convivir con eso, que además es muy fuerte, y pues eso aumenta el número de habitantes de calle. Qué Eso, es ahí triste eso, donde llegan a- pero también los sistemas de atención en salud son muy deficientes, porque tú y yo sabemos, doctora, que una persona con una patología dual, con un tema como la esquizofrenia, llega a un centro de atención y lo que dura son 15 días, y sáquelo rápido porque necesitamos cama, y rótelo, y la EPS no le cubre, y si usted es de un pueblito lo remiten por allá para una ciudad donde su mamá no puede sostener las visitas, los acompañamientos. Entonces, si nos podemos evitar todo esto, papás, mamás, ustedes que nos están viendo, yo les agradezco que compartan, etiqueten y nos ayuden a multiplicar esta información. El tema del consumo no es un tema de capricho, el tema del consumo va más allá de llevarle la contraria a mi mamá, a mi papá, a mi esposa, a mi esposo, es un tema complejo. Doc, vámonos a los adolescentes. Preocupada estoy con el tema de trastornos de déficit de atención e hiperactividad que no han sido bien tratados y terminan con un trastorno oposicionista desafiante. El trastorno límite borderline, que también ya la mayoría de chicos llegan con ese diagnóstico. Se está presentando mucho este tema en adolescentes y también asociado al consumo de sustancias psicoactivas. Sí, mira, lo que pasa es que puede que haya un niño que desde pequeño uno empieza a ver que es inquieto, ¿no? El indisciplinado, el inquieto, el ansioso, el necio. Yo creo que hoy hay más opciones que desde psicología, desde psiquiatría y eso se lo puedan diagnosticar. Nosotros yo creo que venimos de generaciones en donde eso no se diagnosticaba, si se daba, no se diagnosticaba y no se atendía. Pero cuando tenemos a alguien que puede tener el tema de déficit de atención con hiperactividad, que no es bien tratado, ¿sí? Y el chico llega a la adolescencia, donde vamos a tener más riesgos de consumo, pues alguien que es acelerado, que es inquieto, que se dispersa, que no puede quedarse quietico 20 minuticos, sino que se para y molesta y es necio y de pronto fuma marihuana. Y la marihuana lo relaja, ¿sí? La marihuana lo traba. ¿Ah? Entonces es como que, uy, el niño mamón, ¿ah? El niño indisciplinado, el niño inquieto, ahora va calmadito. Y no porque lo vea el resto del mundo, es como se siente ese niño, ese adolescente que tiene en realidad una energía que no puede controlar, que no la sabe manejar, y hay una sustancia externa que lo lleva a eso. Eso no le cura el trastorno como tal. Sí, pero de alguna manera termina siendo, hay como un efecto que hace que disminuya esa hiperactividad y pues que finalmente a través del tiempo se desarrolle la enfermedad adictiva y que en lugar de que ya dejó de ser hiperactivo, ansioso, disperso, pues con sustancia, la memoria, la atención, la concentración, no mejora. O sea, es una mentira, son como maneras de autoengañarse, que tiene que ver con unas características de personalidad, pero que quizás están reforzadas por una sociedad actual que es rebelde, por unos modelos educativos que son muy buenos, pero que hay que canalizarlos adecuadamente, porque los chicos entonces, sí, obediencia cero, contestatarios, sí, respondones, contestatarios, más críticos, que me parece bueno, pero que debe estar bien canalizado.
Entonces lo mismo, empiezan a tener unos elementos ahí como que fuera de la norma y las sustancias hace parte de todo lo que es oposicionista, ¿sí? Como rebelarse. O sea, es una forma de marcar su oposición. Entonces todo eso termina ahí como complementándose negativamente y lo que hace es que niños que inician consumo a más temprana edad, con todo lo que implica las sustancias que en el mercado hay y que ellos tienen acceso fácil, que ellos le entregan como el poder a la sustancia porque tiene unos efectos que los hace sentir más adecuados o generar una pertenencia con un espacio social, con unos elementos como sociales, pues la enfermedad se desarrolla porque se suman dos elementos fuertes. Y entramos en una serie de estilos de vida que si no buscamos ayuda a tiempo, pues realmente es difícil. La invitación y esta información tiene un objetivo principal y es que si identificas y piensas y sientes que tú o algún conocido, alguna persona allegada a ti necesita ayuda, busquemos la ayuda. Lo brinda la EPS, como sea, pero ahí la puedes encontrar. Sí, como sea, no vamos a satanizar el tema. Están las entidades sin ánimo de lucro, están los servicios de asistencia en salud, los programas de la Policía Nacional, en los colegios, hay colegios que tienen muy buenos programas de prevención, de detección y abordaje, están las instituciones, están los profesionales, estamos las personas que hacemos el trabajo, hay que buscar ayuda y mañana puede ser tarde, si no eres tú quién, si no es ahora cuándo, si no es aquí dónde. Entonces, esta información está diseñada con el único propósito y es que usted identifique, pero además de identificar, tenga una acción que promueva la recuperación, porque la recuperación es posible, doctora. Sí. Nosotras somos testimonio vivo de cientos y miles de personas que hemos tenido la oportunidad de conocer, que nos han bendecido con su existencia. Nosotros no ayudamos a nadie, antes ellos nos ayudan a nosotros y vemos, para mí son milagros ambulantes, digo yo. Los milagros caminan, los milagros sonríen, hoy los milagros tienen sueños, hoy los milagros tienen familia, han recuperado su amor propio, entonces la recuperación es posible y sí se puede cuando la persona se deja ayudar, cuando la familia también lo saca a la zona de confort y cuando buscamos el sitio adecuado. ¿Qué consejo, Doc? Ya para terminar, estamos cerrando, podemos darle a las personas que nos están escuchando y que a veces se sienten tan desesperados que no saben dónde acudir. Además, la doctora tiene consulta particular, también quienes quieran me escriben por el interno, les doy el número, ella también atiende, trabaja, tiene mucha experiencia, también maneja un programa de rehabilitación con un equipo que tienen en la ciudad de Bogotá. Entonces, Doc, ¿cuál sería como ese consejo que le podemos dar a esa persona que va a escuchar? Una realidad que cada vez ofreces, Lili, a través de estas charlas, de saber detectar que está pasando algo que no es normal. Entonces, hay unos elementos y es que no minimicemos situaciones, no justifiquemos, no nos neguemos a ver que cuando hay algo que me dice no está bien, algo está pasando, no es lo normal, lo veo raro, la veo extraña, algo pasa. Sí, algo está pasando, tú lo decías, él todo el tiempo está dando señas de que algo está pasando, de que necesita la ayuda. La ayuda se puede encontrar de distintas maneras, hay distintos espacios. Grupos. Para quienes de pronto no tienen la posibilidad o no creen que tienen la posibilidad de accesibilidad a un servicio de salud con todo lo que hablamos, de tratamiento integral, de equipo profesional. Mira, existen los grupos de autoayuda que normalmente hemos conocido como Alcohólicos Anónimos. Hoy en día existe Narcóticos Anónimos, Sexólicos Anónimos, Jugadores Anónimos, hay grupo para las familias, virtuales, Cómoda, Al-Anon, gratis, sí, Juganón para los jugadores, hay virtuales, hay presenciales. Yo creo que existen en todos los lugares. O sea, yo tengo personas que acá conociendo en el programa Alcohólicos se fueron para España, estaban a punto de recaerse. Acuérdense que hay grupos, piden auxilio y ahí hay un compañero de Alcohólicos Anónimos yendo a rescatarlo para que no la vaya a embarrar. Así y cada vez es una comunidad que tiene más formas acorde como a la problemática que existe. Y lo otro, pues, hay instituciones serias que trabajan con programas bien hechos, bonitos, de trayectoria, que piensan en el ser humano y sí los hay. También es cierto que hay otros que no. Que no tienen esas características y hay que decirlo. Y pues nosotras tenemos que ser muy sinceras y muy claras,
pero hay que pedir ayuda y la ayuda la pueden conseguir hoy en día de muchas, muchas formas. Muy bien, mi Dios, no, pues creo que hemos intentado en muy poco tiempo Rápido, sí. diversificar este tema y pues también a quienes están en la ayuda, yo pienso que la alternativa principal es no sabotear la ayuda, ¿no? Ah, bueno, Si pero tú si eres están en mamá tratamiento. y estás en tratamiento, por favor entrega a tu hijo, entrégate y no sabotees la ayuda, que ya lo veo bien, lo voy a sacar, que si me le da un ambulatorio, que doctora que lo veo gordito, que ya me prometió, que si me lo da a llevar este domingo. No te sigas saboteando. ¿Cuánto te costó tenerlo hoy en rehabilitación? Como para que ya se te haya olvidado todito así en 30 días, en 60 días, y vengas a sacarlo para luego estarte quejando, porque pues los tratamientos tienen un tiempo, tienen unos indicadores, unas metas terapéuticas y hay que cumplirlas. Es como sacar a alguien en plena cirugía de corazón del quirófano, ¿no? Cada cosa tiene un proceso. Entonces, nada, muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que este video lo puedes encontrar en el canal de YouTube Lili Contigo. Nos vemos el próximo jueves desde cualquier lugar del mundo, hoy desde Chinauta, dentro de 8 días no sabemos desde dónde, pero siempre con la mejor disposición de llegar a sus hogares. Dios los bendiga, que ese menos agradezca más. Doctora, por favor, despídase y gracias por tu tiempo y porque Dios me la puso aquí hoy. No, bendiciones para todos los que están ahí, creer en la recuperación, porque esto sí funciona y también pues que hay que buscar la ayuda cuando se siente la necesidad de hacerlo. Muy bien, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves en Más de Lili Contigo.